El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús, para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se separaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Celebramos la fiesta de la Candelaria, le llaman algunos, otros le llaman la fiesta de la presentación, es la fiesta de la presentación de Jesús al templo, pero se le llama también, le llaman la fiesta de la Candelaria o la purificación de María. Es la fiesta de la luz. Es muy hermoso esta fiesta y es muy iluminadora. ¿Por qué? ¿De dónde nace todo esto? Bueno, es que por ley todo primogénito de Israel tenía que ser consagrado a Dios, consagrado en sacrificio. En aquel tiempo los sacrificios de niños eran comunes, no escandalizaban como ahora pudieran escandalizar. Y el Señor le pide a Abraham que le consagre, le sacrifique a su hijo Isaac. Por eso él no se extrañó de nada, porque era muy propio de aquel tiempo el sacrificio de personas, de niños, de animales, etc. Entonces el Señor pidió que se consagraran. Eran de él todos los primogénitos, pero se podían y se debían de rescatar. Por eso es que llevaban un animalito que iba a ser sacrificado en lugar del niño que había sido presentado. Luego de ahí viene la tradición en nosotros de presentar y bendecir, consagrar a los hijos en esta fiesta, a traer a los niños y consagrarlos a nuestro buen Dios. El pueblo de Israel, ¿de dónde viene esto de la purificación de María?
El pueblo de Israel tenía prohibido tocar la sangre humana. Tenía prohibido muchísimo más derramar la sangre humana. Tenía prohibido, ni siquiera la podía tocar. La sangre era la vida del hombre. Él no podía meterse con la vida del hombre. Y después de lo que se ve en el libro del Génesis, el castigo ejemplar que va a recibir Caín, se entiende que el Señor no quiere que se derrame sangre humana. Y como las mujeres al dar a luz sangran, entonces ese contacto con la sangre de estas mujeres se les consideraba impuras por el contacto con la sangre esta. Entonces tenían que ir, pasado el tiempo, 40 días si era un niño, 80 días si era una mujer, tenían que ir a purificarse al templo. Cuando nace Jesús, por supuesto que no hubo derramamiento de sangre al nacer, porque ese derramamiento de sangre es consecuencia del pecado. La mujer no iba a tener hijos con tanto dolor, es imposible que así lo hubiera pensado Dios, pero fue consecuencia del pecado y el Señor se lo advierte a Eva después del pecado. Por esto que has hecho, parirás tus hijos con dolor, se te va a quitar el privilegio de la felicidad al dar a luz a un hijo. Y pues ahora es una mezcla de felicidad con el dolor. Pero como la Santísima Virgen no iba a escandalizar, no iba a ser ocasión de escándalo, va y cumple todo lo prescrito por la ley. Llevan a Jesús y ofrecen los 2 pichones, era lo que ofrecían los pobres para el rescate de Jesús. Pero en esta ocasión Dios Padre no acepta el rescate. Jesús viene a entregar su vida, por eso no va a ser rescatado. Se hace todo el rito, pero Él no fue rescatado porque Él venía para entregar su vida por nosotros. Y entonces escuchamos cuando llegan al templo y se presenta Simeón, un hombre justo. A pocas personas se les reconoce la justicia, la palabra misma de Dios les reconoce justicia, pues Simeón es uno de ellos, un hombre justo, lleno del Espíritu Santo, iluminado por el Espíritu Santo, va al encuentro, es llevado por el Espíritu Santo en el momento en el que María y José llevaban al niño a presentar al templo, y él reconoce a Jesús como luz de las naciones. Una luz ha brillado en medio de las tinieblas. Pronto los fieles se van a acostumbrar a levantar al niño Dios el día 2 de la Candelaria y hacer una fiesta por eso, por el levantamiento de niños. Como dijo Simeón, es luz de las naciones. Entonces, para representar esa luz se llevaban las velas a bendecir junto con los niños Dios, junto con los hijos que tenían. Y las velas se usan para la oración. Cuando hay problemas en la familia, de conflictos, de cosas, discusiones, se prende esa vela, se hace oración y se disipan mucho las tinieblas y entonces aquello se reduce. No nos arranca lo que no queremos sacar del corazón, por eso muchas veces se sigue dando, pero ya los conflictos no llegan hasta donde iban a llegar. Todos hemos experimentado lo difícil que es vivir sin luz. No podemos ver casi nada por las noches. Nuestros ojos no están adaptados a la oscuridad, no están adaptados para andar de noche. No podemos sin luz. Sin la luz no podemos ver y distinguir los colores de la ropa para vestirnos. No se distinguen las cosas, no se distingue a distancia el rostro de las personas. Nos hace mucha falta la luz. Y cuando llega la luz, todos descansan, todos suspiran. Imagínense, sin la luz eléctrica, ¿qué tanto hubiera avanzado la humanidad? ¿Qué tanto avance hubiera podido haber en la humanidad? Vean la importancia de la luz. Ahora Jesús diciendo con las manos abiertas, yo soy la luz del mundo. La verdadera luz, si esta nos hace bien, imagínense la luz divina. Y dice Jesús con voz potente y en el templo, yo soy la luz del mundo. Como nuestro destino
es Dios, nosotros hemos sido creados por Dios y para Dios, es hacia allá donde tenemos que ir, entonces es Dios el que le da sentido a nuestra existencia, por eso Él es la luz que nos hace ver claro el camino, el sentido de nuestra vida. Una persona que no ve, una persona no puede disfrutar de ciertos paisajes, no puede disfrutar a lo lejos lo que podemos ver nosotros. Si nosotros no conociéramos a Jesús, nosotros seríamos como ciegos espirituales. No sabríamos ver, no sabríamos dónde está el camino, no sabríamos caminar por la verdad, por la justicia, no conoceríamos lo que es el amor. Si ahorita, 2000 años que la iglesia tiene en este mundo, hace 2000 años que vino Jesús, y todavía no hemos caminado en el amor, imagínense si nuestro buen Dios nunca hubiera intervenido en nuestras vidas. Por eso, conocer a Jesús, conocer la verdad es lo que le da sentido a toda nuestra vida. Vivir y morir, sufrir y gozar, todo tiene que ir desde iluminado por esta luz divina que es la que le da sentido a nuestra vida, no a la vida de los animales ni de las plantas, a nuestra vida, a nosotros. Por eso vamos a encontrar una expresión que debemos detenernos y masticar muy levemente en el capítulo 5 de Mateo, donde Jesús también levanta la voz para decir ahora: ustedes son la luz del mundo. Él es la luz, pero dice, ustedes son la luz del mundo. Esta parte es esencialísima para entender la razón de nuestra existencia. Voy a tratar de explicarme aquí, se ocuparía muchísimo tiempo para poder hablar de esto, pero voy a reducirlo en unas cuantas palabras, a ver qué tanto me puedo explicar. Bueno, dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. No solamente se refiere, ciertamente son aquellos que lo buscan, lo escuchan y lo obedecen, ciertamente son luz desde el momento en el que se acepta a Jesús, se acepta la conversión, empezamos a ser luz nosotros, empezamos a tenerlo a Él. Él es la luz que refleja. Ese es el primer paso, tenerlo y que Él refleje su luz en nosotros, como recipientes de la luz, nada más, como recipientes, llenándonos de Él, pero Él es el que brilla, llenándonos nada más de Él, cosa que es muy grande, pero no es la voluntad de Dios, no es la razón última de lo que Él quería. Bueno, pero ahorita voy a explicarme por qué. El pecado es lo que nos va a ir sumergiendo a todos nosotros en la oscuridad. El pecado es la rebelión, es la desobediencia. El pecado es la traición al que nos creó. Porque Dios envía, a pesar de que lo traicionamos como humanidad, nosotros por eso nacimos marcados con el pecado original, como humanidad traicionamos a Dios, entonces nuestro buen Dios no nos despreció. ¿Por qué no destruyó a Adán y por qué no hizo otro Adán? ¿Por qué no lo hizo el Señor? ¿Por qué? Porque en lugar de eso envía a su Hijo único Jesucristo. Bueno, todavía no es el Hijo, ¿verdad? Dios Hijo. ¿Por qué lo envía al Hijo a rescatarnos? Hay dos razones que van a sobresalir aquí, o que quiero resaltar. Primero es ciertamente el amor a su criatura, pero también por amor a sí mismo, por amor a sus planes. No solamente por amor a la criatura, sino por el amor que Él tiene a sus planes. Los planes de Dios son perfectos y los planes de Dios se realizan y van a llevar a cabo lo que Dios quiere. Y esto, para empezar a iluminar más, nos lanza una bomba San Pedro en su segunda carta cuando nos recuerda que Dios quiso, fíjense el verbo, quiso, nuestro Dios quiso hacernos partícipes de su naturaleza divina. Es una bomba.
Esto es una bomba. Hacernos partícipes de su naturaleza divina, ya no solo recipientes, ya no solamente vasos, ya no solamente una cisterna donde se va llenando de agua, nos hizo partícipes de su naturaleza divina. Esto es una bomba. A los animales les dio una naturaleza animal, a nosotros nos dio una a las plantas la naturaleza vegetal, y a nosotros nos da una naturaleza humana. Eso es lo propio de nosotros, pero nos hace partícipes de lo que es suyo solo, que es la naturaleza divina. Eso no nos corresponde, a la naturaleza humana no le corresponde tener eso. Eso es un acto que Él forma parte de la razón por la cual existe todo lo que existe. Forma parte. Él quiso hacernos partícipes de su naturaleza divina. Por eso les decía, ya no solo somos recipientes, porque un recipiente no hace nada más que tenerlo allí. Y él dice San Pedro, nos hizo partícipes, Dios quiso hacernos partícipes de su naturaleza divina. Entonces aquí hay algo más todavía que tenemos que hacer. No hemos sido creados solo para vivir, no estamos como las plantas y los animales, que qué bueno que nos tocó vivir y hay que disfrutar la vida. No solamente hemos sido creados para vivir, no hemos sido creados para vivir para nosotros. Si yo vivo para mí, me animalizo. Yo tengo que vivir para lo que Dios quiere, para que Él me pueda elevar hasta donde me quiere elevar. Yo puedo hacer mi voluntad y dejar la suya, pero la mía no me eleva, me mantiene abajo, dentro de los límites de una naturaleza humana, sin nada más que la simple naturaleza humana, sin una gran diferencia con los animales, solo la inteligencia y ni es tanta, ¿verdad? Así de que la naturaleza humana no nos da mucho, aunque el ser humano es lo más perfecto dentro de la naturaleza, dentro del orden de lo material, pero nosotros no hemos sido creados entonces para nada más para vivir, ni para vivir para nosotros, sino que nosotros los seres humanos tenemos una misión muy especial que nunca hubiéramos podido merecer. Si no merecíamos nacer, menos hubiéramos podido merecer la misión que Dios nos tenía. ¿Cuál? El hombre, el ser humano, debe de vivir su vocación de imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Y resulta que semejanza no es cualquier cosa. Semejanza es tener cualidades comunes. Tener cualidades comunes, tener cualidades de las que Dios tiene por ser Dios, pero nosotros tendríamos cualidades propias de Dios que nos participa, que no tienen la misma potencia divina, sino en la medida de lo que una criatura puede vivir, puede tener, puede soportar. En la medida de lo que una criatura puede soportar. ¿Y para qué es esta semejanza con Dios? ¿Para qué es esta semejanza con Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros con la semejanza con Dios? Bueno, esto nuestro buen Dios se lo va a explicar muchos años después a Luisa Picarreta. Se lo va a explicar, le va a explicar cómo Dios hizo partícipe a Adán de su naturaleza divina, dándole al hombre la voluntad humana. Tenemos voluntad humana, pero como don, partícipes de la naturaleza divina, como don, la voluntad de Dios obrando como vida del hombre. ¿Qué significa obrando como vida del hombre? Que los actos ya no van a salir de nuestra naturaleza humana, sino de la naturaleza divina que habita en nosotros. ¿Sí? Entonces nuestro buen Dios nos levanta y nos lleva al grado de familia de Dios, con
siendo partícipes de la vida de Dios, porque nos dio su misma vida, en lo que le llamamos gracia, gracia santificante. Dios nos da su vida, nos hace partícipes de grandes cosas. Una es su vida, su misma vida y su voluntad en nosotros, su voluntad divina, una voluntad divina a la que nosotros nos podemos unir y podemos pedirle que haga lo que nosotros tenemos que hacer, de manera que salgan los actos de esa vida divina. Este divino don se pierde con el pecado original, es algo que estaba creciendo en Adán, pero se pierde, le explica el señor a Luisa Picarreta, se pierde con el pecado original. Pero los planes perfectos de Dios no los iba a dejar tirados en la tierra. Era algo hermoso, era algo que Él deseaba y era algo muy bueno para nosotros. Somos los grandes beneficiarios nosotros de esos planes divinos. Y Dios va a luchar por sus planes también. No solamente por amor a nosotros, también por amor a sí mismo, en sus planes. Esto es hermoso, esto es bueno y eso va a salir adelante. Por eso es que Dios Padre envía a su Hijo, Él mismo se involucra, el mismo Dios se involucra en la redención del ser humano para llevar a cabo su plan, para poder llevar a cabo el plan. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Aceptar lo que Dios nos quiere dar. Hemos aceptado la gracia divina, la gracia santificante, recibiéndola desde el día de nuestro bautismo. No nacemos con gracia santificante, no es algo que pertenezca a nuestra naturaleza, es algo que se nos va a participar de Dios. Se le participó a Adán, pero se perdió por el pecado. Pero nuestro buen Dios nos la recupera a través del sacramento del bautismo, aplicándonos los méritos de Jesús, y regresa el don de la vida de Dios en nosotros, que es la gracia santificante. Entonces a nosotros nos corresponde recibir, aceptar este don de la divina voluntad de nosotros para permitir que se cumpla el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Es una locura de amor y de poder. Es una verdadera locura de amor y de poder. ¿Cuál es? Dios se conoce a sí mismo y se ama a sí mismo, y es suficiente, no necesita más. Pero quiso hacer una especie de juego de amor, en el cual vamos a salir beneficiados nosotros. Va a ser una criatura, la va a elevar, le va a dar su misma vida, le va a dar su voluntad como don para que Él se vea a sí mismo en una criatura y se ame en una criatura, y desde esa criatura se ame Él. ¿Cuál criatura? El ser humano. El ser humano. Por eso fuimos depositarios de ese don. Por eso recibimos su vida de gracia. Por eso dice Jesús que vamos a reinar, no solamente a estar con Él en el cielo, sino a reinar. ¿Por qué? Porque nos han sido dadas cualidades que son propias de Dios, que no son de nosotros, no son propias de la naturaleza humana, y nadie hubiera podido merecer ninguna de ellas. Todo ha sido por regalo, todo es don, solamente es misericordia divina, es un juego impresionante. Dios pudo hacer como espejos, como si nosotros hiciéramos miles de espejos y en todos los espejos nos pudiéramos ver. Imagínense, pero esto es muchísimo más, porque aquí sería como hacer un espejo vivo, donde yo vivo, me veo, me amo, correspondo a mi amor, y eso es una locura pues de poder de Dios. Es un poder impresionante lo que Él ha podido y ha querido hacer, y más grande, que hayamos sido escogidos nosotros los seres humanos, para ser elevados a tan grande dignidad. Formamos parte de la familia divina, tenemos sangre divina, la bebemos, tenemos la vida de Dios en nosotros, y nos ha sido participado el preciosísimo don de su divina voluntad. El amor de Dios, el poder de Dios es tan grande,
pudo depositarse a sí mismo en una criatura viva, el ser humano, el hombre, y amarse y contemplarse a sí mismo en la criatura y desde la criatura. Ese es el juego de amor, es el juego de amor divino. Pero si el hombre no es elevado por Dios, jamás podría realizarse esto. No son las obras, no son los actos. Esto jamás se hubiera realizado si Dios no lo hace, si Dios no nos regala, si Dios no lo hubiera querido. Ni siquiera hubiéramos podido atrevernos a decir, ¿no quisieras hacerme parecido a ti? Capaz que se hubiera ido cállate, un cachetón ahí va. No te atrevas, ¿cómo te atreves a decir semejante cosa? Una simple criatura. Y lo hizo. Y lo hizo, y lo hizo. El Señor ha querido y ha podido. Empezó esto en Adán, se perdió, pero el Señor viene con su criatura, prepara una criatura en el mundo, Luisa Picarreta, y le empieza a comunicar el conocimiento para este preciosísimo don de la divina voluntad. Así es como Dios quiere multiplicarse a sí mismo, por así decirlo. Por eso reinaremos con Él. No vamos a estar nada más ahí, vamos a reinar con Él, porque nos ha regalado su vida y nos ha regalado su voluntad como si fuera nuestra. Y le decía Jesús a Luisa, pídeme mi voluntad, porque cuando tú haces cosas, si tú haces algo, vamos a poner cualquier acto más simple, barrer. Cuando tú barres son actos humanos, tienen mérito humano. No es algo verdaderamente digno de Dios. Pero si me pides mi voluntad, te la presto. Te la presto para que ese barrer con mi voluntad, naciendo de mi voluntad, tendrá mérito divino para agradar al Padre, para que se realice el plan del Padre Celestial. Eso es lo que Jesús quiere, que se realice. Te la presto. Cuando el ser humano llegue a entender esto y llegue a hacerlo parte de su vida natural, cuando llegue a pasar esto, entonces dice el Señor, entonces ya no te presto mi voluntad. No puedes vivir sin mi voluntad, te la regalo. Es el don de la divina voluntad que va a recibir el ser humano. Pero se requiere de un camino de conocimiento, un camino de ir cambiando muchas cosas en nosotros. Conforme se va haciendo el conocimiento, se van haciendo muchas cosas en nuestra vida. Por eso el pecado no es poca cosa. Como algunos piensan, no, porque comete algún pecado, no, pues nada más, unas mentiras, no, o sea... Es que un solo pecado es destruir los planes de Dios. Despedazar todo esto. Un solo pecado, no necesitas 10 ni 1000 pecados. Un solo pecado destruye, desbarata los planes que Dios tenía para ti. Te reduce a nivel de una simple criatura humana con méritos humanos, sin vida divina. Por eso dice el Señor, están muertos. No tienen vida verdadera, la vida de Él. No tienen vida, están muertos, son muertos que caminan. No tienen vida. Por eso no podemos estar en pecado. Y por eso este es donde la divina voluntad. Si no es vida, porque si yo cometo pecado, cometo imprudencias, cometo esto, soy duro con esta persona, soy acá, no me puede regalar un don así. Me va a estar prestando su voluntad cada vez que se la pida y voy a hacer su voluntad y luego voy a hacer la mía y luego voy a hacer la suya y luego voy a hacer la mía. Por eso es un proceso de un conocimiento muy profundo, muy fuerte, pero es un proceso que se tiene que llevar a cabo, un proceso. Pero bueno, por eso repito, el pecado no es cualquier cosa, no solamente es causa de condenación, es que como pecó se va a condenar y se va a ir al infierno. No, es la destrucción de los planes de Dios. ¿Quién es el perjudicado? Tú. Ciertamente no se cumple ese plan de Dios, pero no es algo que necesita Él. Es algo que quiso, pero no lo necesita. Nosotros tenemos necesidades de carencia. Él no tiene necesidades de carencia. Él no carece de nada. Él no necesita. Quería para participarnos de su amor.
¿Quién va a salir privilegiado? Nosotros salimos privilegiados. El que está ganando, él no está aumentando ni su poder, ni su gloria, nada. Él sigue igual. Él más es un juego de amor donde nosotros salimos súper privilegiados. Imagínense, ustedes son luz del mundo. Por eso es tan fuerte, es una expresión muy fuerte. Tendríamos que detenernos mucho. Y el pecado es lo que destruye, apaga esa luz, nos reduce a barro, pero barro de pantano. Porque cuando nos alejamos de Dios y cometemos pecado, no solamente nos reducimos, sino que quedamos manchados. Nos reducimos a un vil barro de pantano. Se destruye, nosotros estamos despojando a Dios de un derecho que Él tiene, estamos despojando a Dios de un gozo que Él quería encontrar en nosotros. Por eso el pecado es un robo. Estar en pecado es un robo. Permitir tú que alguien de los que amas esté en pecado es un robo. Están robando a Dios. Aparte de que nosotros nos hacemos un daño terrible, que si nos descuidamos puede convertirse en un daño eterno. Nos estamos negando la felicidad, una felicidad inimaginable. Porque si nos está dando la oportunidad de tener méritos divinos, imagínense lo que perdemos. Ya no estamos perdiendo lo que se puede alcanzar con méritos humanos. Estamos perdiendo lo que se puede alcanzar con méritos divinos. Es demasiado. Por eso no es nada más de que, híjole, ni modo, este se condenó y se fue al infierno, pobrecito. No, es que fue contra los planes de Dios. Nuestros primeros padres recibieron también la gracia santificante, y con la gracia santificante un destino superior a las criaturas. Nosotros no nos comparamos con las criaturas, no porque nosotros hagamos cosas más grandes, porque el Señor ha hecho cosas más grandes en nosotros. Él ha querido, así lo decidió Él. ¿Cuál es el destino de nosotros? Ver a Dios. No solo ver a Dios, estar con Dios. Peor que eso, una locura. Formar parte de Dios de una manera misteriosa en el cuerpo místico de Cristo. En Cristo, nosotros no formamos, por así decirlo, parte de Dios por nosotros solos, sino solo en Cristo, en nuestra unión con Cristo, porque a través de Él se nos participan estos dones, estas gracias. Solo a través de Cristo, y sin Cristo nada de esto podríamos alcanzar. Por eso el que se queda sin Cristo se queda sin nada. Aunque dijera, tengo mi vida, agárrala. Es de barro. Haz lo que quieras con tu barro. Si eso quieres, hazlo. Pero teniendo un poquito más, tendiendo hacia lo que Dios quiere para nosotros, ¿hacia dónde vamos? No solamente la visión de Dios, no solo la experiencia del amor de Dios Padre para nosotros, sino formar parte de la familia trinitaria en su Hijo, no sin Jesús, no. Todo esto es en su Hijo Jesucristo. La gracia santificante es el amor de Dios dándonos su misma vida divina. Por eso nos hace vivir felices. La vida de gracia debe ser fuente de felicidad en nosotros. Debemos de sentirnos amados, aunque sigamos en este destierro, porque todavía estamos en el destierro, todavía estamos fuera del cielo, pero estamos caminando hacia Él. No hay trabajo más grande que el ser humano pueda hacer, no hay nada que el ser humano pueda trabajar, algo que sea más grande que en el conocimiento de este preciosísimo don de la divina voluntad. Dios, que Dios mismo quiere darnos, ¿sí? Si no lo hacemos así, cometeríamos una injusticia, porque no estaríamos yendo hacia lo que son los planes de Dios. No, algunas personas todavía dicen, yo con que me salve, yo con que entre al cielo y cierren las puertas atrás de mí, me quede recargado así en la puerta, ya con eso. No quieren llegar hasta lo que es el plan de Dios.
solamente sus propios planes, y sus propios planes los van a dejar lejísimos de Dios. No, tenemos que abrazar el plan divino, tenemos que hacer nuestro el plan de Dios. Somos los beneficiados, somos los privilegiados, somos y tenemos que responder. Esa es nuestra vocación, no solamente ser una cisterna donde se recibe la luz divina, el amor divino, y ahí está dentro de mí esto. No, está actuando, está viva, y vivo a través de mí. Dios está vivo a través de mí, se manifiesta en mí su voluntad, obrando en mí. No, esto es una preciosidad, claro que son 36 libros los que hay que leer para poderse meter en el conocimiento de esto. O sea, no es, por eso les digo que ahorita se habla, pero no es mucho lo que se puede decir. Pero bueno, cuando nos falta esta luz, la luz del conocimiento de este don, el ser humano reduce su misión. ¿A qué? A servir en una parroquia, a portarse bien, a llegar al cielo y cantar con los angelitos. Eso no fue el plan de Dios. No hizo todo esto y no envió a su Hijo para esto. El plan de Dios es muy grande y por eso el enemigo nos distrae con las cosas del mundo, con los problemas del mundo, con las debilidades de los que nos rodean, de la familia, para que no tengamos tiempo de levantar la mirada y buscarlo a Dios, buscar este don, quererlo, pedirlo, estudiarlo, profundizarlo, vivirlo, este precioso don de la divina voluntad. Así de que si no conocemos esto, pues vamos a pensar que la santidad, la misión del hombre solamente es la santidad, estar con Dios en el cielo. Eso es mucho, estar en el cielo es mucho. Estar con los ángeles es muchísimo, pero les digo que es una locura lo que Dios pensó, es una locura. Hemos venido al mundo para que se consuma este preciosísimo plan de Dios, de nuestro buen Dios, de elevar a su criatura a alturas inimaginables, al compartirnos su naturaleza divina en nosotros, en una naturaleza humana, en barro. Dios poner su vida en un barro, poner las cualidades divinas en barro, porque es lo que somos, ceniza, somos barro. Es mucho, pues, es mucho. Por eso que dejar entrar el barro al cielo es mucho, pero que lleguemos al cielo como familia divina, la novia del Cordero, es demasiado. La novia del Rey, que sabe reinar, reina sobre sí misma y por eso puede reinar con Él. Reina sobre sí misma y eso le permite dejar a Dios que reine sobre ella. Que es precioso. Es precioso todo esto, es preciosísimo. Pero, bueno, esa es la intención de nuestro buen Dios. Al darnos su divina voluntad, es como si hubiera hecho otro sí mismo. Es su poder. Pequeños hijos. No sé cómo podría explicar, no sé cómo, términos que tal vez se me pudieran ir más allá o quedarse muy cortos, ¿verdad? Pero porque no hay tiempo pues para profundizar más, pero tenemos que ser capaces de recibir esto, de recibir todo su amor y de amarlo con todo su amor, porque si Dios, por ejemplo, Dios me ama, pero si Dios derramara todo el amor que tiene sobre mí, me muero de amor, mi corazón no aguanta tanto amor, mi voluntad humana no aguanta tanto amor, pero si me da la suya, entonces puedo recibir todo su amor y puedo amarlo con la potencia de su amor, ya no con el de la naturaleza humana, que es ahora sí y mañana quién sabe cómo amanezca, sino con la potencia de su voluntad divina, que puede recibir todo su amor y amarle con todo su amor.
Ese es el juego divino al que hemos sido llamados a participar siendo los privilegiados. Llenarnos de lo que jamás hubiéramos podido pedir, ni siquiera imaginar. Ni siquiera podríamos haber imaginado y no nos hubiéramos atrevido a pedir tanto. Nos hubiera bastado con venir al mundo y saber que Dios existía y que Dios nos había amado hasta darnos la existencia, aunque después de muertos desapareciera nuestra existencia. Eso ya hubiera sido un privilegio, conocer a Dios. Pero todo esto es demasiado, o sea, es demasiado poder corresponderle a Dios con su mismo amor. Eso, imagínense los méritos que llena al ser humano, y Dios simplemente se contempla a sí mismo, se ama a sí mismo, por así decirlo, se ama a sí mismo desde afuera de Él, y desde fuera de Él se ama. Es un juego impresionante de poder y de amor, en el que, repito, somos nosotros los privilegiados. Somos nosotros los privilegiados. ¿Cuánta bondad se derramaría en el ser humano si tuviésemos este precioso don de su divina voluntad, si viviéramos según su querer y no el nuestro, no nuestros criterios, no nuestras ideas, ni siquiera nuestras propias interpretaciones de las cosas? Él, y se manifestaría primerísimamente en el amor. Brotaría amor, emanaría un amor impresionante, una miel, un dulce de la persona que se llene de este don de la divina voluntad. Luisa Picarreta, el Señor le pide que le pide un ayuno, que deje de comer. Va a dejar de comer por años. Ella no va nada, ni siquiera agua va a tomar, absolutamente nada. Entonces, pero los doctores le dicen, tienes que comer y te obligo a que comas. Entonces le traen unas uvas y ella, pues por obediencia, mastica las uvas, se las come, pero no le permite Dios y se regresan las uvas, pero salen completas otra vez las uvas, no salen masticadas. Ella no se tragó las uvas completas, las masticó y se las comió. Tragar es comértelo completo, masticar es comer. Ella se las comió, no se las tragó, pero salen las uvas otra vez, las devuelve, pero salen completas. Y una de las señoras que estaban ahí dice, no me aguanté, olían tan hermoso, olor divino, olían tan hermoso, yo no me aguanté, agarré una de esas uvas y me la comí. Es que era hermoso, olía, lo que se sentía, lo que se atraía. Ese es cuando ya va la criatura despedazando toda esa parte humana para abrir el campo completo a Dios. Nada yo, todo tú. Mi voluntad solo tiene un acto, que es decirle sí a la voluntad divina, unirme a la voluntad divina y que sea la voluntad divina la que haga todo para que todos los actos sean dignos del Padre. Digna novia del Cordero. Digna novia del Cordero. Pues por eso se requiere un camino. Es un camino muy largo. Es un camino, pero para eso es la vida. No debería de parecernos tan largo, porque para eso es la vida. Y de ahí es de donde ya brotaría. La persona no tendría que fingir, ser una forma de vivir. Reflejaría a Dios, quien vive en la divina voluntad. De personas que yo conozco que sepan de la divina voluntad, hay muchos expertos en divina voluntad, conozco varios. Que la vivan, uno nada más. Y a ese sí no me atrevería yo a hacerle ninguna pregunta. Ninguna. Con los demás, sí, pero empezamos así, de interpretación de esto, de lo de... Pero cuando... No. Esa persona, me acuerdo que más de... Sí. No puedes alegar. No puedes nada. Nada. Es precioso. Pero yo nomás he conocido una persona. Expertos conozco varios. Muchos, y hemos platicado, pero vivido.
Te repito, en el mundo solamente he conocido una persona, una sola persona. Pues vamos a pedir a nuestro buen Dios como un regalo de esta Santa Misa en la fiesta de la luz, que ilumine nuestra mente y no nos permita conformarnos con menos de lo que Él quiere. No debemos conformarnos con menos de lo que Él quiere, porque sería traicionarlo. No es de que no, yo ya con que entre al cielo. No estás en los planes de Dios. Esos no son los planes de Dios para ti. Es muchísimo más. Y tenemos que ser ambiciosos, por así decirlo. Ambiciosos, es decir, querer, yo quiero lo que Dios me quiere dar. Eso es lo que yo quiero, lo que Dios me quiere dar. ¿Cuánto me va a costar? Ese es otro boleto. Ese es otro boleto. Porque para dejar de hacer nuestra voluntad humana, dejar nuestros criterios personales, es una guerra impresionante. No es tan fácil. Eso no es tan fácil. Cada quien de acuerdo a lo que está cargando en su morralito. No todos van a luchar lo mismo, unos van a luchar menos, otros van a luchar más, pero todos estamos llamados a esto, estamos llamados a ser luz del mundo, estamos llamados a ser la digna novia del Cordero, estamos llamados a ser partícipes de esas cualidades divinas. Dios ha querido participarnos su naturaleza divina, a unos con unas cosas, otros con otras cosas, Él sabe. Pero todos hemos sido llamados a este preciosísimo don, que esta fiesta de la luz de Jesús en nosotros nos muestre este camino y nos aliente a seguirlo para que se pueda cumplir la voluntad de Dios en nosotros. Y entendamos lo que es el precioso don, que no consiste en hacer la voluntad de Dios, no consiste en hacer la voluntad de Dios, pero se hace la voluntad de Dios primero como esclavo, como siervo, como hijo y como Él mismo. Es un proceso. El Señor nos dé vida para poder trabajar en esto, ya no solamente vivir y no solamente una santidad humana, sino lo que son sus planes para nosotros. Le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos a hacer una consagración de los niños ahorita, antes de rezar el credo. Vamos a hacer una consagración de los niños. Muchos niños no vinieron, yo entiendo el frío y las cosas, pero pueden ustedes tener la intención de consagrar a sus niños, a sus hijos. No importa que estén bigotones y barbones, ustedes consagran. Todavía siguen siendo sus hijos y todavía tienen autoridad sobre ellos donde quiera que se encuentren. No necesitan estar cerquita ni nada. Vamos a hacer la consagración de estos niños, la voy a hacer yo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, engendrado desde toda la eternidad, que sin embargo en el tiempo quisiste hacerte niño y amas la inocencia de la niñez. Tú que recibías, abrazabas y bendecías a los niños que acercaban a ti, te suplico que recibas y protejas, bendigas a todos los niños que te presentamos. Y con la autoridad de párroco que me has conferido, te presento a los niños de esta parroquia y fuera de ella que tú me has encomendado. Ustedes dicen los nombres de sus hijos en voz bajita. Que tus santos ángeles los acompañen y protejan, y tus santos intercedan por ellos sin cesar, que la malicia no corrompa su alma, que la corrupción no se apodere de su corazón, que la impureza no los esclavice, que no pierdan la fe ni la capacidad de amarte a ti, de amarse a sí mismos y de amar a sus hermanos. Concédeles la compañía constante de María, tu Madre Santísima, para que les ayude
igual que a ti, a ir creciendo en gracia, en sabiduría, en fe, en esperanza, en amor y en pureza. Te lo pedimos por el Inmaculado Corazón de María Santísima, tu dulce y tierna Madre. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la bendición de Dios, que es de Dios Padre Todopoderoso, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos estos niños, les proteja y les marque el camino hacia su divina voluntad. Amén. Muy bien, ahora sí, quedaron consagrados los niños. Muy bien. Y ahora expresamos juntos nuestra fe. Creo en un